Vamos a ver. Sí, sí. Ujú. 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 Bueno, vamos a iniciar. Ignacio está grabando hoy la clase virtual del día 11 de mayo del 2020. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Están por ahí? buenas tardes, profe. Buenas Sí, tardes. señor, buenas tardes. Está Se le bien, escucha fuerte y claro, profe. está bien. Vamos a ver, ¿con qué fondos están? A ver si están durmiendo. Milagro yo creo que sí está como durmiendo. No, hombre, profe, aquí estoy yo. Bueno, está bien. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio que tenían del incidente. Me gustaría oír a unos cuantos, por lo menos a uno de cada uno de los tipos de incidentes que se les asignó. Y bueno, los que también quieren que veamos el ejercicio. Entonces, no sé, ahí, Profe, sí, o el que está por ahí. yo tengo una duda, profe. Sí, don Germán. Germán, Sí, don Germán, adelante. ¿Qué pasó, don Germán? ¿Cuál es su duda? en el incidente era de agregar un bien a un proceso sucesor. El incidentado uy, se me fue el nombre, el albacea. Sí, era para exclusión de albacea, eso, o para inclusión o exclusión de bien. Para inclusión o exclusión de bien. Profe, yo tengo la misma pregunta. Ok, no, entonces en ese caso sería la sucesión como tal, ¿verdad? Recuerden que el albacea es simplemente el representante del proceso sucesorio. Entonces el incidente dentro del proceso sucesorio se dirigiría contra la sucesión, que es la que incluyó ese bien, y entonces el incidente de inclusión o exclusión de bien aparecería incidentista, la persona que es dueña de ese bien, y el incidentado, la sucesión de la persona que falleció. ¿Y Entonces qué no se más puede puso? dirigir hacia el albacea.
Bueno, no, se dirige contra el sucesorio representado por el albacea, ¿verdad? Recuerden, entonces, incidente de expresión contra la sucesión tal, representada por el albacea, señor tal, ¿verdad? Con fundamento en los siguientes hechos. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Y cuáles hechos puso usted, don Germán? Yo puse que una propiedad de la difunta no había sido incluido el proceso porque había ocurrido un incidente al momento de registrarlo. Ella lo había comprado pocos días antes de fallecer y la albacea no quería incluirlo. Está bien, es correcto, porque sí, puede que se haya presentado algún problema registral y que entonces todavía no estuviese inscrito a nombre de la persona que falleció. Ustedes, bueno, ya en su momento verán, cuando lleguen a algún curso de registral y notarial, que eso, ustedes presentan el documento y en el registro público se hace lo que se llama un proceso de calificación del documento y se le verifican requisitos de forma y requisitos de fondo. Si hay algún tipo de requisito que no se cumple, entonces ese documento que se presentó no se inscribe inmediatamente, sino que se devuelve como defectuoso para que la notaria o el notario que hizo el documento procedan a corregirlo. Entonces, tal y como lo expone Germán, podría ser un caso de esos, ¿verdad? En que a pesar de que ya se había hecho la venta, el bien todavía no estaba inscrito. Entonces, bueno, él hace ver esa situación y la pretensión, ¿cuál sería, Germán? Que se inscriba, que se agregue el bien al proceso sucesorio, que se incluya. Que se incluya el bien en el proceso sucesorio. ¿Y cuál prueba aportaría usted? Aporté ya la certificación de la propiedad, donde el registro ya había hecho la inscripción y estaba a nombre de la señora. Ah, bueno, con más razón. Si ya logró que se inscribiera, con más razón tendría que incluirse en el haber sucesorio. Y otra cosita, que señaló medio para notificaciones. Sí, señor. Ok. Y acuérdese que si no es el mismo albacea, el albacea cuando abre el proceso sucesorio va a señalar un medio para atender notificaciones para la sucesión, pero cualquier otra persona que quiera intervenir en el proceso y enterarse de lo que está sucediendo, otros herederos o otros interesados tendrían que presentar un medio para seguir recibiendo las notificaciones, si no, no se van a enterar. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿quién más? Por ahí, Nancy, usted lo hizo sobre lo mismo. Yo, profe, Sí, Nancy. ¿qué dijo? Es que no, me dijo a mí Usted o a nada. hizo, el incidente suyo era similar, ¿qué hizo usted? Sí, el mío era de inclusión de bienes a proceso sucesorio, entonces por eso hice la misma pregunta que Germán, porque tenía la misma duda sobre a quién se dirigía el incidente. ¿Y usted qué puso como prueba? Yo puse como prueba, ¿sabe? Ya me fijo. El certificado de inscripción de un vehículo, Ok, que bueno, los hechos puse que había testamento, pero la persona fallecida no incluyó un vehículo que sí estaba a nombre de él. Entonces, en el incidente, eso es lo que yo estaba pidiendo, digamos, a nombre de dos de los herederos. ok. Vea, esto de todas formas es un curso que van a llevar ustedes en quinto año, ¿verdad? Que, posiblemente doña María Elena se los vaya a dar. Existen dos tipos de procesos sucesorios. Uno, cuando hay testamento, ¿verdad? Y entonces, en principio, ¿verdad? Pues hay que respetar la última voluntad del causante, ¿verdad? Y hay otro tipo de proceso sucesorio, que es cuando no se dejó testamento. Entonces, ahí en ese, normalmente incluso en el escrito inicial se informa, ¿verdad? Que no se conoce testamento y que los herederos, según la ley, hay un orden de prelación, digamos, en cuanto a quienes podrían heredar en primera línea y si no están esos los que siguen, los que siguen. Entonces, esos son los herederos, digamos, legales, ¿verdad? Y no los y no testamentarios. Y después también hay otro tipo de cosas que es lo que se llaman los legados, que dentro de un testamento
podría ser perfectamente que diga, a mis 5 hijos les dejo todos por partes iguales. O podría ser que en el testamento dé bienes específicamente a una persona. Entonces ahí dice, para mi hijo tal, el vehículo tal, y no sé qué. Pero recuerden que yo creo que ustedes esos tal vez ya lo vieron en cuanto al testamento. No sé si eso en el curso de contratos lo ven. Que normalmente, bueno, esa es una disposición de última voluntad que se hace en vida de la persona, pero que tiene efectos a partir de su muerte. Y perfectamente puede ser que la persona hizo testamento, solo incluyó las cosas que en ese momento tenía y no dijo nada respecto de bienes que se podrían adquirir en el futuro. Ahí normalmente uno lo que hace es que deja una cláusula ahí abierta en el testamento donde dice, bueno, cualquier otro bien que se adquiere en el futuro será distribuido de la siguiente manera. Y ahí lo distribuye. Pero si no tuvo ese cuidado y simplemente dijo, bueno, que el único vehículo que tenía en ese momento era tal, y después imagínense, ese vehículo chocó y ya perdía total, y después se compró otro carro, pero no lo incluyó en el testamento, qué tirada, ¿verdad? Porque no, es como que no le sirvió de mucho el testamento. Entonces hay que tener cuidado a la hora de redactar ese documento, de prever ese tipo de circunstancias. Acuérdense además que el testamento puede ser revocado. Entonces puede ser que hizo un testamento hace 10 años y hoy decide cambiarlo totalmente. Entonces también es bueno verificar eso. Las notarias y notarios tienen que presentar una copia en el Archivo Nacional y entonces hay que tener cuidado de ver si ese testamento fue revocado o no y cuál es el testamento vigente, si es que existe, porque bien podría ser que no se haya hecho del todo testamento. Bueno, eso en cuanto a ese incidente. Vamos a ver, Nazaret, ¿usted cuál incidente planteó? Yo tenía el de nulidad de notificaciones. ¿Y por qué sería nula la notificación, según? Yo lo que puse, bueno, fue un proceso, digamos, de expropiación, ¿verdad? Entonces lo que yo había puesto era que a ella nunca se le había notificado la resolución. Digamos, una de las resoluciones que le indicaba el día y la fecha en que se le iba a hacer la expropiación de terreno. Y que entonces declaraba nula esa notificación porque nunca le llegó, ¿verdad? Solo que yo tengo una pregunta. Sí. Porque yo busqué, digamos, buscando, encontré uno aquí del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Heredia, digamos, era más o menos parecido. Sin embargo, yo de prueba no supe qué poner. Yo puse que las pruebas eran los autos pertenecientes, digamos, al expediente original y esa resolución que no llegó. Pero ¿cómo puedo yo indicar de verdad que a mí no me llegó esa notificación de la resolución? Ok, o sea, es muy difícil, digamos, demostrar un hecho negativo, así, de probar que no te llegó. Lo que uno puede ver en el expediente es a quién se le notificó. Entonces, usted lo que aporta es las copias del expediente de la resolución que le dio trámite a ese proceso y ver a quién notificaron. Entonces, de repente dice, bueno, eso se notificó en San Ramón Centro, a la par de la escuela Jorge Washington. Y entonces usted dice, qué raro. ¿Y por qué ahí? Y entonces usted ya habla con su cliente y le dice, ¿usted alguna vez vivió ahí? Y dice, no, en mi vida. Yo siempre he vivido en Palmares Centro. ¿Verdad? Entonces, usted lo que aporta es una certificación de vecindad, ¿verdad? O incluso hasta la cuenta celular de la persona, donde dice que siempre ha vivido en el domicilio, siempre ha sido Palmares y que nunca ha variado de domicilio, ¿verdad? Y que del cliente claramente se desprende que fue notificado en San Ramón, ¿verdad? En un lugar que es totalmente ajeno al domicilio de la persona, ¿verdad? Sí, yo, digamos, leyendo ese otro, porque, digamos, lo usé como ejemplo, en el otro nunca tampoco fue notificado en ningún lugar, que fue lo que yo puse, que, digamos, la persona, el apoderado, que en este caso sería yo, se da cuenta por la revisión que hace del expediente días después en el juzgado, porque va al juzgado a pedir, digamos, notificación si había, digamos, dentro del mismo, ya me intenté. Del proceso de expropiación.
Ajá, digamos, que ella, digamos, no llega notificación a ningún medio indicado, que era el fax y el correo electrónico, ¿verdad? En la oficina también, y tampoco llega al juzgado. Ujú. Solo se da la resolución y se mete en el expediente y se archiva. Entonces, de ahí, por eso es que también tenía la duda, porque no sé si eso en realidad sí es posible. Bueno, sucede en procesos, sobre todo en procesos expropiatorios, que a veces ellos no saben realmente quiénes son, ¿verdad? Dónde se ubican los dueños de los terrenos, ¿verdad? Ellos harán posiblemente un estudio en el registro de bienes inmuebles, hacen Ajá. un estudio de planos y hacen un estudio, digamos, de registro civil, y ellos creen que es donde vive la persona, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que no logran del todo localizar, porque desde hace mucho tiempo se fueron de sus domicilios, y entonces en esos procedimientos expropiatorios normalmente lo que hacen es que se publican edictos, eventualmente podría hasta nombrárseles un curador procesal, ¿ah? Para notificarle que respetar el debido proceso. Entonces, y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y entonces cómo se enteró la persona? Bueno, normalmente la persona se entera cuando quiere hacer algún trámite con la propiedad y se da cuenta que está anotado, ¿ah? Registralmente la propiedad con un proceso de expropiación. Cuando uno ordena anotar un proceso, en el registro aparece el número de expediente, el juzgado que ordenó este trámite. Y entonces a partir de ahí la gente pega el brinco y dice, pero ¿qué es esto? Si a mí nunca me han dicho nada. Entonces ya con eso normalmente buscan un abogado, el abogado va a ver el expediente y entonces ahí es donde se enteran que está llevándose a cabo ese trámite. Entonces, bueno, pensemos que le habían notificado un domicilio registral desactualizado, ¿verdad? O que se habían equivocado, entonces la persona perfectamente puede presentar incidente de nulidad de notificación. Y ahora sí, ¿qué pediría usted como abogada de esa persona, Nazaret? ¿Qué pediría en ese incidente? Lo que yo solicité fue que primero que se declarara nula esa notificación, ¿verdad? Y Ujú, que la resolución se volviera digamos, si el periodo que ya había pasado la resolución, o sea, que empezara a ujú. contar a partir del momento en que se recibe la notificación. Digamos, el señalamiento y fecha, y que también que se suspendiera el señalamiento y fecha y hora para llevar a cabo la expropiación para la espera de la resolución del incidente, en este caso. Ok, entonces sí, normalmente uno lo que pide es nulidad de la notificación y de todas las actuaciones y resoluciones posteriores, ¿ah? Ok. No obstante, recuerden que hay una norma en la ley de notificaciones que dice que la persona se tiene por notificada en el momento en que se apersona, ¿ah? Entonces, Sí, desde que usted ajá, presenta ese incidente, usted se tiene por notificada y a partir de ahí le van a empezar a correr los términos. Entonces, no se queden esperando que el juzgado les diga, ay, sí, a partir de ahora. No, no. En ese momento les van a empezar a correr los términos y ustedes tienen que presentar la gestión de oposición, si fuera el caso, a esa a expropiación partir de ahí. una vez que presentarla, ¿verdad? Sí, Usted sí, sí. era básicamente, digamos, en ese periodo que había pasado desde la notificación hasta que se dio cuenta de que ya había Ujú, una resolución y no se le había notificado, que se anule ese ujú. periodo y se empieza a contar desde el momento en que ya se da cuenta de la notificación, o sea, que se le notifica según la ley y de ahí en adelante ya cuente, digamos. Ok, muy bien, Nazaret. Vamos a ver. Jaime, ¿usted qué incidente hizo usted por ahí? Profe, a mí me tocó, bueno, en las instrucciones venía que era o un incidente de cobro de honorarios o de rendición de cuentas. Yo entendía que era uno Ujú. de los dos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo tomé el de cobro de honorarios. ¿Y que había contrato cuotalitis o lo hizo con... Ah, sí, yo tenía una duda porque no sabía si como medio de prueba debía poner o el Poder Especial Judicial que me habían otorgado o el contrato por servicios profesionales. De igual manera yo creo que puse los dos, pero sí tenía esa duda. Bueno, digamos, si usted le dieron un poder especial, el asunto está en que usted lo haya usado y participado en el proceso, porque puede ser que le dieron el poder y usted nunca lo utilizó en el proceso, ¿ah?
Entonces, el poder se tiene por aceptado en el momento en que usted gestiona, ¿verdad? Si en el mismo poder no dice que usted lo aceptó, el poder se tiene por aceptado en el momento en que usted gestiona. Entonces, normalmente las personas litigantes lo que dicen es, según consta en el expediente principal, ¿verdad? Que tiene asociado al incidente que ustedes están presentando, yo fui designado apoderado especial judicial en fecha tal y como apoderado especial judicial procedí a contestar la demanda o procedí a entablar demanda y, digamos, usted ahí puede decir, y participé como apoderado durante todo el proceso, incluso hasta la etapa de casación. ¿Eh? Y siendo que ya existe sentencia firme en el proceso, presento incidente de cobro de honorarios con fundamento en lo siguiente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, usted tendría que ver, bueno, la estimación que se dio al proceso o la condena que finalmente se dio en sentencia, si ya hay una sentencia con una suma dineraria, ¿verdad? Ya usted podría estimar lo que le corresponde por honorarios. Y puede ser una de las dos cosas, que exista contrato cuota litis, ¿ah? Y entonces en ese caso, ese contrato de servicios profesionales o cuota litis que ustedes pactaron, que usted quiera hacerlo valer, o que no hayan pactado nada al respecto, y entonces se va con las tarifas mínimas que establece el decreto del Colegio de Abogadas y Abogados. Entonces dice, bueno, siendo que el proceso estaba estimado en 100 millones y que por el proceso ordinario completo me corresponde el 20%, ¿verdad? Pues de no sé qué, entonces, bueno, ya usted hace sus cálculos. Profe, ¿Y qué ¿trato de qué? ¿no? ¿Quién preguntó ahí algo? Yo, profe, que si me repite Sí, el nombre, ¿el Valeria. contrato de qué? De cuotalitis. Este es el contrato que está en el artículo 70, vamos a ver un momentito por acá. 76.5, convenio de cuotalitis. Es lícito el convenio de cuotalitis entre el abogado y su cliente, siempre que no exceda del 50% de lo que por todo concepto se obtenga en el proceso respectivo. Entonces, hay personas que lo que reclaman es una propiedad y al final se les otorga la propiedad y la propiedad tiene un valor de 50 millones. Bueno, el licenciado Jaime Rivera desde el principio pactó una cuota litis con el cliente y le dijo, no, vaya, tranquilo, yo no le voy a cobrar nada por adelantado, pero lo que vamos a hacer es que en el caso en que usted recupere la propiedad, me toca la mitad, me toca el 50%. Entonces, bueno, esa es una forma de cobrar, ¿verdad? Que es muy frecuente entre personas litigantes, ¿verdad? Y entonces, usted se la juega porque usted dice, bueno, y si no la recupero, no me tocó nada, ¿verdad? Pero si la recupero, me toca la mitad, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa es una forma válida de pactarlo. Hay otros contratos que se llaman contratos mixtos, que entonces, por una parte, establecen un monto fijo que le tiene que dar, ¿verdad? Y por el otro lado, un porcentaje extra en caso de que se gane el proceso, ¿verdad? Son diferentes formas de negociar los honorarios con las personas usuarias que los contraten a ustedes, ¿verdad? Ahora, Jaime, ¿usted qué pediría en ese incidente de cobro de honorarios? ¿Qué puso usted como pretensiones? Yo como pretensiones puse que, bueno, que se condenara a la parte demandada, que, bueno, en el anterior caso había sido mi clienta, a cancelar el total del monto acordado, porque si digamos, bueno, se había acordado pues que que yo iba a cobrar un monto por la sentencia, por ya al final de la sentencia, si esta se declaraba favorable a favor de, valga la redundancia, a favor de ella, y que se condenara la parte demandada a las costas del proceso incidental. Ok, está bien. Nada más, vea, en el incidente de cobro de honorarios, el decreto de honorarios, ¿verdad? Que saca el colegio cada cierto tiempo, lo renueva. El año pasado, creo que es la última versión, la que está vigente, se dice que además, digamos, del honorario que puede cobrarse un interés sobre ese honorario. Creo que era el 2% mensual sobre, pero bueno, eso puede variar. Creo que está en un 2% mensual. Entonces dice,
solicito se condene al incidentado, que era fulanito tal en ese momento, a pagarme los honorarios que no me ha cancelado, más el 2% mensual a partir de la fecha en que debió haberme cancelado los honorarios, ¿verdad? Y bueno, y las costas del proceso incidental, ¿verdad? Profe, Vamos a ver en orden, y creo que Gisela habló primero. Gisela. vean, una consultita. Digamos, por ejemplo, si fuera al revés, si es el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, ok, no hay un contrato firmado, no hay nada, ¿verdad? Que me diga a mí, o sea, el abogado dice, yo prescindo de los servicios porque no se me pactó de acuerdo a no se me pagó de acuerdo a lo pactado, ¿verdad? Uh-huh. De ahí, pero, por ejemplo, si yo puedo demostrar, o sea, él no presenta nada. Digamos, si yo presento ¿cómo se llama? Un incidente, ¿verdad? Por exceso de cobro, ¿se puede hacer o qué? ¿O no? ¿O es solamente uno se defiende como cliente? Porque, digo yo, no sé si me voy a entender, pero por ejemplo, yo puedo demostrar que mi abogado lo que me hizo fue solamente, qué sé yo, 3 presentaciones o 3 documentos para el proceso, digamos, civil, qué sé yo, un ordinario, que tenía que hacer, qué sé yo, bueno, es que ahora es oral, ¿verdad? Pero en el caso que tuviera que hacer bueno, que no terminó el proceso, pero que hizo unas pocas cosas dentro de ese proceso. Y que yo le puedo demostrar que yo le pagué, qué sé yo, 5 millones de colones. O sea, de acuerdo a tabla, usted puede demostrar que él se excedió en el cobro, ¿cierto? ¿O no? Perfectamente. Entonces, me puse a pensar cómo hacerlo al revés, como el cliente cobrando. O sea, me pude analizar, pero al final no me decidí. Bueno, vea que ese incidente, tal y como está redactado actualmente en el 76.3, por un lado dice incidente de cobro de honorarios. Entonces es de la abogada hacia el usuario. Y por el otro lado dice incidente de responsabilidad, de rendición de cuentas y responsabilidad profesional. Entonces va para los dos lados. Cualquiera de los dos lo puede presentar. El usuario para pedirle responsabilidad y cuentas al profesional, o el profesional para pedir el pago de sus honorarios, ¿verdad? Y incluso les decía que esta es una de las excepciones a presentar contrademanda, digámoslo. Una parte pide una cosa y la otra contrademanda y pide la otra cosa. Entonces, por supuesto, de eso se trata, del debido proceso, de que, digamos, en el caso de Gisela, que fuera la que le cobraron y que usted dice, no, un momentito, cuando le notifican el incidente, usted ofrece como prueba, usted dice, vea, aquí está el recibo de pago en fecha tal, el extendido con los respectivos trámites de factura timbrada, ya yo le pagué y ahora él está cobrando más de la cuenta, ¿eh? Entonces, efectivamente, usted puede defenderse y decir, vea, lo que le correspondía por ley era tanto y más bien él me cobró tanto, ¿eh? Entonces, usted incluso podría presentar una acción de responsabilidad contra el profesional. Usted está en todo su derecho de defenderse. Entonces, bueno, eso para todos como usuarios, ¿verdad? Que les podría pasar. Normalmente, hay varias formas de zanjar el asunto de los honorarios, ¿verdad? O sea, el primero siempre va a ser el acuerdo entre partes y la mayoría de los casos, las partes pagan y los abogados reciben la plata y todo el mundo se quedó tranquilito. También cuando hay alguna diferencia, que no están como muy de acuerdo en los montos y tienen duda de cuánto es lo que realmente hay que pagar, las partes y el respectivo abogado o abogado presentan conjuntamente un escrito al tribunal y en forma conjunta le piden al tribunal que fije lo que le corresponde por honorarios, ¿eh? Entonces eso también es una forma de, digamos, que menos conflictiva, ¿verdad? De llegar y decir, bueno, solicitamos al tribunal que me fije los honorarios por las labores ejecutadas. Entonces, así el abogado ni siquiera no queda tan mal diciendo, no, que sea lo que el tribunal fije y ya el tribunal le dice a la persona, bueno, le corresponde tanto. Y entonces dice, ya, salado el usuario, ¿verdad? Tiene
posibilidades de apelar, pero lo que se resuelva ya es definitivo. Y bueno, está la otra que es el incidente de cobro. ¿Va? Y ojo, recuerden nada más que el incidente de cobro hay un plazo de caducidad. Si se les fue el año después de finalizado el proceso o el año desde la separación del profesional del caso, ya les caduca la posibilidad de presentarlo por vía incidental. Entonces ya tendrían que presentar un proceso de cobro, ¿verdad? Que ya un poco más complejo. Bueno, no monitorio. ¿Profe? Sí. Sí, una consulta. Entonces, es que no sé si fue que no me quedó claro. En ese proceso, entonces, digamos, justamente en ese proceso incidental del 76.3 dijo, ¿verdad? Que es el del cobro de honorarios. Correcto. Ajá, digamos, donde tenemos una demanda y una contrademanda, ¿quién tiene la carga de la prueba? La tiene el abogado que está cobrando los honorarios o a quien digamos, a quien se demandó, digamos, por así decirlo. O sea, ¿debo demostrar yo como abogado que no me han cancelado mis honorarios o debe demostrar el cliente que ya me canceló los honorarios? No, bueno, en eso la carga de la prueba siempre aplica el artículo 41. Entonces, la parte que solicita tiene la carga de la prueba de demostrar que existe una deuda. Y bueno, ¿cómo demuestra que existe una deuda? El abogado llega y dice, según consta en el expediente, que esa es la prueba, yo fui abogado director en este proceso. Y ahí simplemente el juez, las personas del tribunal van a constatar, y decir, sí, mira, efectivamente, ahí aparece Fabián, autentica la contestación, mira, Fabián participó en la audiencia preliminar, mira, también llegó a la complementaria, y mira, sí, ahí presentó el recurso. ¿Va? Entonces, esa es la prueba que presenta Fabián para demostrar, tiene efectivamente la carga de la prueba de que él fue el profesional en ese proceso. Pero en realidad la tiene muy sencilla porque todo lo que él hizo está ahí en el expediente. ¿Eh? Y la carga de la prueba del hecho extintivo, que sería el pago, le corresponde a la parte, a la parte incidentada, al usuario. Si el usuario tiene en su poder los recibos de pago que le fue haciendo al abogado, si fue lo suficientemente ordenado para tener los recibos de pago, entonces él al contestar el incidente opone la excepción de pago o la excepción de pago parcial y dice, no, eso no es cierto. Yo no le debo 10 millones, ya yo le cancelé 5. Y bueno, todo eso lo tiene en consideración el tribunal a la hora de determinar si hay deuda o no hay deuda. Pero entonces ahí igual aplica siempre el artículo 41 de la carga de la prueba. El que alega un hecho tiene que fundamentarlo. Y el que alega la modificación o extinción de esa obligación le corresponde la carga de la prueba contraria, ¿verdad? ¿Te quedó claro, Fabián? Sí, listo, profe, gracias. Bien. Ok. Entonces, bueno, ese sería el incidente de cobro honorarios, que, bueno, en sus vidas profesionales va a ser bastante importante, ¿verdad? Entonces, no está de más que repasen muy bien qué es lo que pueden cobrar, hasta dónde pueden cobrar, ¿verdad? Y las diferentes modalidades, como ustedes podrían ir cobrándole al usuario, ¿verdad? Para que no sea que lo dejaron todo al final y al final no les paguen, ¿verdad? Siempre traten como ir sacando poquitos, ¿verdad? Por lo menos, para que ya después de un tiempo. Vamos a ver, ahí tengo a Paula, que yo creo que está peleando con la mamá. No estoy muy seguro, Paula. Ya deje pelear con su mamá y cuéntenos, ¿usted qué incidente hizo? Yo hice... Disculpe, profesor. Yo hice el incidente de remodelación de Albacea. De remoción, no de remodelación. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo la escucho. Yo la escucho. Sí, te escucho. Profesor, es que vieras que usted escribió remodelación en... Sí, fue error mío, fue error mío. Es remoción porque es de remover. Entonces, exactamente. De hecho, yo lo consulté con mi primo que es abogado y me dijo, qué raro, pero es que me parece que sería remoción. Y yo le dije, no, es que él dijo remodelación y si es remodelación, es remodelación. Sí, fue error mío, pero seguro el Albacea era muy viejito y entonces necesitaba ahí que lo remodelaran, ¿va? Entonces Exactamente. Y me imagino que usted le ganó la discusión a su primo. Más o menos. Él me dijo, bueno, si es remodelación, ¿qué se va a hacer?
Bueno, Entonces, dígale que tiene razón. Entonces, ¿qué hizo usted? ¿Y por qué causó? yo fui la representada de Devlin Rodríguez, la cual era una menor de edad, que sus bienes estaban siendo, sus bienes patrimoniales estaban siendo cuidados por su tío Francisco José, o ya no me acuerdo el nombre que puse. Entonces, el tío fallece en un accidente aéreo. Entonces, para pedir de prueba di la acta de función y la prueba testimonial de, no me acuerdo qué nombre puso, que era como la esposa de este señor. Y en pretensiones solicité que por favor se cambiara al señor José no sé qué, que había muerto, por el señor Panos, para darle que este se iba a hacer cargo de los bienes patrimoniales, que este era abogado y entendía las competencias legales de lo siguiente. ¿Sí me escucha bien? Yo veo Sí, un sí, poco sí. como pegado la pantalla. No, pero sí la escucho bien. Sí, fuerte y Bueno. claro. Vean, en este asunto de los albaceas, bueno, puede que si había testamento, el famoso testamento, ustedes en el mismo testamento pueden decir quién va a quedar de albacea. Entonces, se dijo, bueno, va a quedar en el orden, va a quedar Casey, Camila y Nancy, ¿eh? O Mauricio, Danilo y Germán, ¿eh? Y entonces, normalmente se respeta ese orden. También hay que tener esa visión cuando ustedes les encarguen la confección de un testamento, ¿eh? De que efectivamente, si ustedes nombran un albacea, ¿eh? Para el caso de que ustedes mueran, si ustedes duran mucho tiempo vivos, resulta que también se van a morir esos albaceas que ustedes tenían designados. Entonces siempre es bueno pensar en varias personas, porque si el que estaba nombrado originalmente se murió, entonces seguiría el siguiente en la lista, ¿verdad? Eso cuando hay testamento. Cuando no hay testamento, normalmente la persona que gestiona, ¿verdad? Que se supone una persona muy allegada, normalmente es la más interesada en que se abra y solicita que provisionalmente se le nombre como albacea, ¿ah? Entonces, normalmente con la resolución inicial, si todo está correcto, el juzgado civil va a darle curso al proceso sucesorio y va a nombrar albacea provisional a la persona que gestionó y le va a decir que llegue a aceptar el cargo. Resulta que podría ser que esa persona no haga bien su gestión, ¿ah? O que incluso tenga intereses contrapuestos, ¿verdad? Y que ya los demás herederos no quieran, ¿verdad? Que esa persona sea el albacea. Entonces, bueno, ya hay una serie de causales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una puede ser la mala gestión o la no presentación de informes, etc. Entonces, ustedes pueden pedir la remoción, ¿ah? De ese albacea, ¿ah? Pero tienen que señalar una causal. No es simplemente porque les cae mal, ¿verdad? Entonces ustedes En dicen... mi caso, disculpe que lo interrumpa, Sí. profesor. En mi caso, yo lo que puse fue que había muerto el señor en un accidente aéreo, entonces se necesitaba un nuevo albacea. Ok, está bien. Entonces sí, bueno, ya en ese caso, ¿y cuál sería la prueba que usted ofrece? Ofrecí el acta de defunción del señor y ofrecí prueba testimonial de la esposa del señor. Bueno, no, digamos que ya la testimonial es extra, porque ya con solo demostrar que el albacea murió, ¿verdad? Entonces ustedes presentan el testimonio y digan, bueno, fulanito tal está nombrado de albacea y de ahí, aquí está el acta, él se murió, ¿verdad? Ya ni que agregarle mucho, ¿verdad? Pueden ponerle las fotos ahí del sepelio, y las flores en la iglesia y todo lo demás, pero no es necesario. Con solo el acta de función ya es suficiente prueba que el albacea murió y que, bueno, de que hay que sustituirlo y sugerir uno, ¿va? Para que lo nombren y que sea el que continúe representando a la sucesión. Entonces, muy bien, esa sería la prueba y, bueno, señalar medio para notificaciones. Muchas gracias. Y razón a su primo. ¿Quién más? Gisela, ¿quién quiere agregar algo por ahí?
No, que yo quería, digamos, Sí, Dayana, Ah, por ok. favor, cuéntenos en cuanto al suyo. ok. Bueno, el incidente mío era sobre exceso de embargo. Ujú, Entonces, bueno, yo le había consultado a usted que, digamos, que si en ese caso se aplica el 154.6 de la modificación, sustitución y levantamiento de embargo. Que eso ujú. es cuando, digamos, tal vez se embargan más bienes de la cuenta, entonces uno, digamos, quisiera reducirlos. Pero usted me Reducir. dijo, reducirlos exactamente, pero usted me Ujú. había dicho que en ese caso, digamos, se hacía por bienes inembargables o porque se notificó a una persona, digamos, que no era. Pero, digamos, el tuyo es de exceso de embargo. Ese era el Ajá. asignado. Ajá. Bueno, sí, cuando hay un exceso de embargo, estamos hablando de que a la persona, al demandado, que estamos hablando de un proceso de cobro de dinero. Eso es lo primero. Hay un proceso de cobro donde ya hay una cantidad líquida y exigible, y entonces te pide que se decrete embargo en los bienes del demandado. ¿Okay? Entonces, ese demandado, cuando se da cuenta de los embargos, dice, mira, me embargaron más de la cuenta. ¿Ya? Ujú. Entonces, pero tiene que demostrarlo. Entonces, para demostrar que le embargaron más de la cuenta, porque hoy vamos a repasar un poco las normas de ejecución y embargo, Ujú. entonces él tiene que decir, vean que este proceso era por 10 millones de capital y intereses. Y bueno, según la norma se autoriza a cobrar y embargar hasta un 50% más. Entonces, bueno, 10 más 5, 15 millones. Y los bienes que me están embargando superan muchísimo esa cantidad. Ahora bien, ¿cómo hace usted la demostración del valor de esos bienes, Dayana? Sí, bueno, en este caso, digamos, yo lo hice porque eran bienes inembargables. Entonces, bueno, en las pretensiones, bueno, la prueba, digamos, yo lo que adjunté fue la notificación del embargo judicial de los bienes. Ujú. Entonces, bueno, ahí en los hechos explico, digamos, que se le embargó electrodomésticos, ¿verdad? Que son parte del menaje de la casa, del deudor. Luego una sierra industrial, que era, bueno, una máquina que es utilizada, digamos, para el desempeño profesional de esa persona o para el oficio. Digamos, algo que es vital para el mantenimiento económico de esa persona. Y luego Ujú. un vehículo. Ajá. Y en cuanto a las pretensiones, yo puse que, bueno, se acepte el presente incidente del exceso de embargo y ordené, bueno, y que se ordene el levantamiento del embargo sobre los bienes del deudor. Ujú. Ok, Y que se condene al demandado por el pago de ambas costas. ok, está bien, nada más que Profe, digamos, sí, un momentito, Gis, sí, señor. el incidente, digamos que denominado más correctamente sería como un incidente de inembargabilidad de bien. ¿No? La historia viene siendo la misma, que se ordenó embargo y Ok. bueno, el segundo que se embargó tal cosa, que es una herramienta de trabajo y bueno, la pretensión es que se levante, que se levante el embargo sobre ese bien por ser inembargable, ¿verdad? No he hecho- Serían esos tres, entonces, esos tres causales, digamos, ya sea porque es inembargable el bien, Ujú. porque se notificó, digamos, a un tercero, o se le embargaron unos bienes a otra persona que no era, o también por un exceso, digamos, porque tal vez, digamos, la cantidad de bienes que se embargaron superaban la suma que se debía. Sí, sí, son diversas formas, ¿verdad? Y también por Para, ampliación, profe, porque ah, los bienes, también por ampliación, porque los bienes no son como de suficiente valor. suficientes. Ajá. Bueno, yo Sí, hice eso. ya vamos con Sara y con Gisela, pero para terminar con Dayana, efectivamente son situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, qué fácil es pedir un embargo, pero bueno, puede resultar que ese embargo o recae sobre un bien que es inembargable, que es el caso que usted nos describía, o se da la mano a la persona y pide embargar más cantidad de bienes, ¿verdad? O se equivocó y ya el bien ya no le pertenecía al demandado. Entonces, bueno,
En ese caso, incluso hay algo que se llama tercería de dominio, ¿no? Donde esa persona que no es demandado, y por eso se llama tercería, porque es un tercero ajeno al proceso, que solicita que por ser este bien de él y no del demandado. Entonces, digamos que son diversas situaciones y efectivamente en cualquiera de ellas se podría levantar el embargo, ¿verdad? Nada más. ¿Sí? Ajá. En el Sí, caso, digamos, que no fueran bienes inembargables, digamos, que usted está pidiendo una reducción, digamos, del embargo. Usted tiene que, bueno, apenas presenta el incidente, hay que realizar el depósito, ¿verdad? Bueno, pero eso me parece que estás hablando más como una sustitución de garantía. Ok. En ese caso es un poco diferente porque, digamos, que está prevista también en el código y dice, no, disculpe, es que yo ese bien, precisamente estoy pidiendo un préstamo bancario en este momento y estoy ese bien como garantía. Y bueno, si ustedes lo que necesitan es que poner a responder algo, entonces prefiero dar como garantía tal otro. Bueno, ahí obviamente que a la otra parte tendría que pedírsele opinión y el tribunal podría decir, bueno, sí, me parece que la garantía es suficiente. Y entonces, podría ser dos formas, ¿verdad? Que el juzgado le dijera que no, o que le ampliara, decirle, bueno, le acepto que me dé otra, pero auménteme a tal monto, ¿verdad? Entonces, le podría dar un plazo para que usted deposite ese monto y sustituya la garantía. ¿Ok? Ok. Profe, disculpe. Espérese, vamos a ver, porque teníamos a Gisela primero, luego a ver, Gisela. Ahí voy. Es que usted dijo que cuando Dayana dijo lo de la propiedad, que cómo hacía para darle el valor a la propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo me puedo guiar por el valor fiscal que tiene la propiedad, digamos, en un estudio registral, pero ¿qué pasa si, digamos, si el valor fiscal es demasiado bajo? Porque a veces hay fincas o propiedades que son viejísimas y tienen un valor fiscal muy bajo. Entonces, se pide un perito para que lo valore. Ahí lo que se recomienda es ofrecer un peritaje, o usted mismo la puede aportar, digamos, aporta un avalúo de un perito privado, de un informe privado de un evaluador, donde se establece que actualmente tanto monto. ¿Verdad? Profe, sí, Sara. igual decía que cuando usted pide un exceso de embargo, el juez, digamos, como que le dirá a un perito que evalúe los bienes. O sea, ya está contemplado. Es correcto, o sea, pero ustedes pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Ustedes, desde que presentan el documento, ustedes pueden ofrecer de una vez la prueba o la pueden pedir al despacho que nombre un perito. O sea, ya es una cuestión de valoración que hará el tribunal de ver el valor que puede tener o no ese documento que ustedes presentan, ¿verdad? Entonces, pero a veces por ahorrar tiempo, ustedes dicen, no, de una vez presento el incidente y lo presento con un avalúo. Entonces, el principio se supone que el evaluador responde a ciertas normas técnicas y éticas y que no va a mentir sobre algo que incluso es tan sencillo de constatar si está mintiendo o no, ¿verdad? Entonces, podrían hacerlo. Pero si no, como es exigido que ofrezcan prueba, porque si no ofrecen prueba, el incidente se les rechaza de plano, entonces es bueno, ¿verdad? Que entonces, si no lo aportan, entonces necesariamente tendrán que ofrecer un perito que haga ese trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, seguía Fabián. Sí, profe, gracias. Profe, vea, es que tengo una consulta, no sé, tal vez es una duda más que todo. Digamos, por ejemplo, en un incidente, en el de cobro honorario, digamos, por decir algo, ¿verdad? Porque es una deuda, ¿verdad? Un monto que se adeuda, podría yo solicitar como pretensión un embargo, digamos, por ejemplo, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros o algún bien para garantizarme el pago, digamos, de mis honorarios. Esa es mi pregunta. Si en un incidente podría yo solicitar como pretensión un embargo. Es que no estoy tan claro, digamos. Igual lo cité y lo hice, digamos, cité el 86 del Código Procesal Civil, pero no sé digamos, si se puede o no, ¿verdad? Muy bien, Fabián.
Recuérdese que hay diversos tipos de pretensiones, ¿verdad? Hay pretensiones que son las principales, subsidiarias, accesorias, y hay pretensiones cautelares. Entonces, a veces uno también lo pone como medida cautelar, ¿verdad? Entonces, como una medida cautelar para asegurar el resultado de ese cobro de honorarios, usted puede pedir, o sea, la pretensión, ¿cuál sería en el incidente? El pago de los honorarios. Como medida cautelar o de aseguramiento de ese futuro resultado, usted puede pedir embargo en bienes del demandado. Sí lo puede pedir. El asunto es que, conforme a la normativa actual, si usted pide un embargo, recuérdese que hay que hacer un depósito del 25% del monto que usted está solicitando el embargo. Diferente sería el caso que ya a usted, digamos, ya el juez le hubiera dado la razón. Usted presentó el incidente y el juez le dio la razón y dice, sí, efectivamente, Carlos González le debe a Fabián 2 millones de colones de honorarios. A partir de ese momento, ahí usted sí puede pedir embargos sin necesidad de depósito. Pero si usted lo está haciendo al principio, ¿verdad? Y todavía no se ha determinado el monto que se le deuda, para ese embargo preventivo tendría que depositar el 25%. Pero sí, usted lo puede pedir. Digamos, Perfecto, profe. es una pretensión cautelar, digámosle, dentro del incidente de cobro. Yo no sé si Gisela quería decir algo. Yo tenía una duda con respecto a eso, porque yo lo hice, digamos, con ¿cómo se llama? Con una ejecución, o sea, yo puse en una ejecución hipotecaria, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar de que la misma propiedad que, como ya se había dictado sentencia, que la misma propiedad que le había sido la que era el sí, que se había adjudicado al demandado, que si esa misma propiedad yo podría ejercer ¿cómo se llama? Una propiedad. Pero pedir embargo. con respecto a eso, entonces puse el embargo sobre esta misma propiedad. Entonces, ¿qué garantía pongo si ya está en actos, digamos, todo el expediente? O sea, ¿qué pruebas? Nada más el expediente, entonces. Y sí, el expediente. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es incidente de cobro en un proceso de ejecución hipotecaria? Gisela. Sí, así fue como lo hice. Ok, entonces sí, usted ofrece como prueba el mismo expediente y ahí consta en todo de las actuaciones que usted realizó. Y entonces usted pide así que terminó y usted explica que el proceso concluyó con la adjudicación en favor del actor de la finca hipotecada y que bueno, que estando ya firme el auto que ordenó la adjudicación, entonces ya usted solicita que le pague los honorarios porque no le ha pagado nada. Y bueno, sí podría pedir embargos sobre ese bien. Le repito, como todavía no están determinados, no hay una suma líquida exigible todavía del monto que se le adeuda a usted. Entonces, si usted pide ese embargo, en principio tendría que depositar el 25%, ¿verdad? Pero como dicen, ya eso es de plata segurísima que tiene usted. Entonces, haga el esfuerzo de conseguir la plata para hacer el depósito y entonces le hace el cobro honorarios y ya usted sabe que ahí está la finquita esperando para que usted le vaya a sembrar los palitos de mango. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga incidentes de cobro o que quiera exponer su caso? Profe, yo quiero Denise, exponer, sí. Adelante, Denise. Profe, mi incidente era de oposición a la ejecución. Yo elegí hipotecaria. Muy bien. ¿En qué consiste su oposición? Bueno, yo puse que era falta de exigibilidad porque el plazo no se había vencido. En realidad, al principio tuve como dudas, entonces busqué, digamos, una propiedad en el Registro Nacional que tuviera una hipoteca. Entonces me fijé que decía, inicia el 25 de septiembre del 2013 y vence el 25 de septiembre del 2028. Entonces
digamos, yo pensé, supongamos que entonces era con el Banco de Costa Rica. Entonces, el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria contra la propietaria, digamos, de ese bien inmueble, y no ha vencido el plazo. Es que esa fue digamos, mi pensamiento, de que dice, vence hasta el 2028, no ha vencido el plazo, entonces hay falta de exigibilidad. Esa sería mi oposición. Muy bien. ¿Y como prueba qué ofrece, Denise? Precisamente eso que vi en el Registro Nacional, que decía vence el 25 de septiembre del 2028. Entonces, puse que a la fecha estábamos el 9 de mayo del 2020, entonces no había vencido. Sin embargo, me surgió la duda porque también decía forma de pago. Entonces decía, mediante cuotas mensuales, inicialmente de 35.500 colones pagaderas. Entonces, Exacto, yo me puse a pensar, o sea, existe la posibilidad que el banco esté solicitando la ejecución hipotecaria porque, digamos, esta persona se atrasó un mes. Pero, muy bien, Denise, usted le llega ahí al punto. Normalmente, en esos contratos que son como de 10 páginas que hacen los bancos cuando constituyen las hipotecas y que establecen las cuotas mensuales y todo, hay cláusula. Yo no sé si usted tiene ese contrato ahí a mano, pero después de que dice los pagos que tienen que hacerse por mes, los bancos normalmente ponen el no pago de una de estas cuotas hará exigible la totalidad de la deuda. Pero esa cláusula tiene que estar ahí. Si el contrato que hizo el banco al momento de constituir la hipoteca no contiene esa cláusula, no podrían exigirle el vencimiento, ¿verdad? Entonces, pero si contiene esa cláusula que dice el no pago de una o más de esas cuotas hará exigible el cobro de la totalidad de la deuda, entonces esa defensa no le serviría. Pero bueno, ¿a quién le correspondería entonces la carga de la prueba de demostrar que existe esa cláusula? Bueno, ahí le correspondería al banco demostrar que existía esa cláusula. Usted se defiende muy bien, ya presenta el incidente de oposición por falta de exigibilidad de la ejecución hipotecaria, porque la obligación principal todavía no está vencida, y presenta la prueba. Bueno, le corresponderá al banco actor que está haciendo la ejecución hipotecaria demostrar que sí existía esa cláusula en la que se pactó que el no pago de una de las cuotas hace exigible la totalidad. ¿La encontraste, la cláusula? No tengo ese contrato. Ok, pero bueno, no importa. Pero entonces nada más, eso que les quede, digamos, ahí como anecdotario de cosas que podrían suceder, ¿verdad? Mucha gente sí se opone y dice, no, es que efectivamente la deuda todavía no es exigible. Vean que según consta claramente en el registro, dice que la deuda vence hasta el 2028 y uno en principio dice, sí, mira, tiene toda la razón. Ahí dice que vence hasta el 2028. ¿Por qué la estará cobrando antes? ¿Ah? Y bueno, demostrar la existencia de esa cláusula, uno declara con lugar la oposición. Profe, una pregunta. Es que, digamos, de hecho yo elegí esa excepción porque estaba la excepción de pago, Prescripción y falta de exigibilidad. Y digamos, lo del pago, yo me puse a pensar, o sea, es que como, digamos, por ejemplo, en este caso, el banco va a interponer un proceso de ejecución hipotecaria si la persona tiene cómo probar que pagó. Digamos, cómo, no sé, o sea... Sí, sería ilógico que cobraran, ¿verdad? Algo que se está pagando, pero digamos que hubiera varias deudas, ¿eh? Y que la imputación de pagos tal vez no fue muy clara, que cuando, digamos, la persona fue a pagar al banco, dijo, es que vengo a pagar la mensualidad de tal cosa, y le dicen, bueno, sí, ¿usted sabe cuál es el número de operación? Y dicen, bueno, no, pero está a nombre de Denise Morera. Y entonces buscan y dicen, bueno, es que Denise tiene 3 operaciones. Y dice, bueno, no, yo creo que es tal. ¿verdad? Y se lo abonó a otra operación. ¿verdad? Entonces, usted siguió, se le fue, cometió el error,
¿ah? De abonarle a otra operación. Y entonces, en los sistemas contables electrónicos del banco, usted empieza a aparecer morosa en la deuda donde tiene hipotecada la casa. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí sería que usted cuando se da cuenta que le están cobrando, pues se vaya al banco y haga ver el error y que por error se abonó en una cuenta que no era y que le traspasen esos dineros de una cuenta a la otra, ¿verdad? Pero sí podría suceder, ¿verdad? Porque usted dice, pero ¿cómo si yo hago los pagos? No, si usted hizo los pagos, no tendrían por qué hacerlo. Puede ser un poco más complejo con acreedores privados, ¿verdad? Que digamos que sean un poquito más sinvergüenzas, ¿verdad? Y que usted no tuvo el cuidado de cuando usted pagaba, de que le dieran los recibos correspondientes, ¿verdad? Entonces, o también esa persona ya había traspasado el crédito y usted le siguió pagando a él y nunca le informaron, y entonces cuando llega el nuevo acreedor le dice, no, pero disculpe, es que ya ese señor hace rato que no es el acreedor, en el registro consta que él me cedió el crédito, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habría un asunto de notificación de la cesión, ¿verdad? ¿Qué es eso? O sea, ya esas son otras cuestiones un poco más complejas. Pero sí podría ser, ¿verdad? Que en bancos públicos cuesta mucho, pero en bancos, en acreedores privados, sí podría ser que si usted no tuvo el cuidado de estar exigiendo los comprobantes que le cobren nuevamente, ¿verdad? Que le saquen al remate a la propiedad. Vamos a ver. Profe, ¿sabe qué otra cosa que suele suceder también es cuando se compra cartera? Digamos, por ejemplo, ahora el Banco Crédito Agrícola que le cedió cartera, digamos, que el Banco de Costa Rica se la compró. Entonces, a veces entre ese impasse de compra de cartera, la información se distorsiona y entonces ahí puede, digamos, haber ese tipo de errores del pago. Entonces, yo digo que el deudor es el que tiene que demostrar que efectivamente está al día. ¿Y qué carteras esas carteras del río o de qué marca, no? Ah, no. No. Okay, porque yo no sé, explíquenle a los compañeros qué es una cartera. Por favor, Gisela. Un segundo. La compra de cartera, digamos, se le llama por ejemplo, a todos los créditos que, digamos, tenía el Banco Crédito Agrícola, ¿verdad? Entonces, los tuvo que asumir o uno de los bancos decidió comprarlos. Entonces, revisan toda la cartera de todos los clientes y, dicen, todos estos clientes, digamos, que se supone que son los de categoría A, son los que vamos a comprar. Entonces, eso es lo que se le llama cartera, digamos, en un banco. Esa es la cartera de crédito y esa es la que compran. ¿Ves? Perfecto. Entonces, cuando se hacen ese tipo de gestiones, que cerró un banco y le pasó todos los créditos a otro banco, ¿verdad? Y el otro banco no tiene, a veces el deudor en esa transacción quedó como perdido y dice, bueno, ¿y a quién le tengo yo que pagar? ¿Verdad? Entonces, de repente, ellos no llevan los registros en ese periodo, se les confunde y puede ser que de repente, si ustedes no tienen los recibos, les vuelven a cobrar, ¿verdad? Sumas que ustedes ya habían cancelado. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Que, bueno, sobre todo ahora que las gestiones se hacen electrónicas, ¿verdad? Entonces, siempre dejar algún registro, ¿verdad? Por aquello que le suceda, ustedes decir, no, vean, en fecha tal, consta la operación que se le canceló a la operación número tal, la suma de tal, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estarse fijando en esos saldos de las operaciones. Vamos a ver. Don Gilbert, usted está muy calladito. Gilbert, ¿está ahí viendo noticias o como en qué está, don Gilbert? No, profe, aquí estamos. Entonces, dígame, don Gilbert, ¿qué incidente hizo usted? A mí me tocó muy parecido al de Germán y Nancy, pero en lugar de inclusión, yo lo hice de exclusión de bienes en un sucesorio. Ajá, ¿y por qué pidió usted la exclusión? Bueno, yo puse que un señor que se llama Alan había firmado un contrato de compraventa con otro señor, esto por la venta de un vehículo. Entonces, este señor se comprometía a, una vez que le pagaron, pagar los marchamos para que el carro se pusiera a nombre del señor Alan. Pero una vez que sucedió eso, el señor se murió
entonces no pudieron traspasar el carro y ese carro aparecía en el proceso sucesorio. Ok, vean que este es un caso un poco más complejo porque el cliente de Hilbert, para poder exigir la exclusión de ese bien, o sea, que no está a nombre, ni siquiera se hizo nunca la escritura, tendría que demostrar la existencia de ese negocio que habla, ¿verdad? Entonces, incluso de repente uno podría pensar que el cliente de Hilbert tendría que presentar contra la sucesión un proceso ordinario para demostrar que efectivamente ese negocio existía y en ese ordinario exigirle a la albacea como representante de la sucesión que le haga el traspaso del vehículo, ¿verdad? Entonces, porque en este caso no es tan sencillo mediante la vía del incidente, ¿verdad? Porque ¿cuál sería la prueba, Gilbert, de que el carro ya es de él? Es que se supone que ellos antes de eso firmaron un contrato de compraventa en el que se estipulaba eso, que el señor tenía que pagar los marchamos pendientes para una vez así poder realizar el trámite ante el registro. Ok, pero sí, no pareciera, digamos, tan sencillo como para poder hacer directamente la exclusión, porque usted tendría que aportar ese contrato y tendría que demostrar que se cumplieron las condiciones exigidas en ese contrato para hacerlo válido, ¿verdad? Para que cada uno de los dos, que uno sí efectivamente pagó lo que se comprometía y que entonces ya el otro sí quedaba obligado a traspasarle. Entonces, pero sí, es interesante, esa situación se presenta con mucha frecuencia. A veces se da, bueno, yo no he oído que ninguno de ustedes lo comente aquí en sus casos, que es cuando una persona se comprometió a hacer un traspaso de un terreno, entonces la otra persona le dijo, bueno, yo le compro a usted un lotecito de 1000 metros, establecen un precio, pongámosle 10 millones, yo lo voy pagando, mes a mes le voy dando tanto, mientras tanto hago el plano, y ya cuando esté el plano y yo le terminé de pagar, usted me traspasa, y la persona le dice, sí, con todo gusto. Eso sucede montones. Y resulta que antes de terminar de pagar, o cuando ya está por terminar de pagar, la persona se muere. Y entonces, en la familia nadie sabe nada. Y dicen, no, pero el lote está a nombre, el lote está a nombre de papá, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos nada de este negocio. Nosotros, ¿cómo vamos a darle a ustedes ese lotecito de 1000 metros si no nos consta si usted pagó o no pagó, ¿verdad? Entonces, bueno, tendría primero que presentarse un proceso ordinario para demostrar la existencia de ese contrato, demostrar que ustedes sí habían cumplido con la parte de ustedes y que entonces exigir la ejecución forzosa. ¿Eso qué es? Que en este caso la sucesión, ¿verdad? Y el albacea, como representante de la sucesión, tendría que firmar la escritura de traspaso del lotecito que el otro demostró que se había pagado, ¿verdad? Entonces, eso es algo que podría darse en este tipo de procesos sucesorios. Vamos a ver. Don Danilo. ¿Cómo está, don Danilo? Buenas noches. Hola, profesor. ¿Me oye? Ya, sí, lo oigo. Ya nuevamente habilitado para vender el gordo navideño. Exacto. Ya tuvimos que trabajar el viernes. Casi me muero de los dolores, por cierto, de tantos días de estar parado. No, de verdad, era que me fue mal. Nunca me había pasado. Profesor, a mí me tocó hacer una remoción de albacea. Se hizo por el artículo 554 del Código Civil. También está en el 131 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil habla de que, por aquí lo tenía, vamos a ver, que se puede, por falta de administración, es prácticamente lo que dice, que se puede remover el albacea. Dice, el albacea puede ser removido de oficio o petición de parte interesada cuando no cumpla los deberes de su cargo con corrección y diligencia o proceda indebidamente en el ejercicio de sus funciones con perjuicio de los intereses de la sucesión. La remoción se hace, bueno, por el proceso incidental que estábamos haciendo. Luego, en el 554 hay otra cosa que dice que el albacea se compromete a
dice, cada mes presentará el albacea al juzgado un estado administrativo de los ingresos y egresos que haya tenido la sucesión y al cesar en su cargo rendirá la cuenta final comprobada de su administración. Entonces, esa fue la fundamentación en derecho que se hizo para hacer la remoción del albacea. Y además, como no está cumpliendo con el proceso, se pidió que no se le pagaran los honorarios que por ley establece el Código Procesal Civil, creo que es. Yo lo leí. Pero sí, tiene, sí. Ahí. Sí, dependiendo del avance del proceso, se tiene que solicitar el pago de los honorarios como administrador, como albacea. Bueno, en ese normalmente caso, se pagan al final, normalmente. Ajá, correcto, es el 130.9, que esa es la cuenta final, creo que es. Sí, correcto. Entonces, como, bueno, yo no puse fechas muy distantes, puse fechas cortas, y en 2 meses la persona no había presentado ninguna cuenta de la administración del sucesorio. Entonces, por esas circunstancias se solicita, se pretende que no haya pago de honorarios al albacea, que haya una remoción de él. Perfecto, muy bien. En este caso, vea qué curioso, porque entonces usted dice, bueno, ¿qué ofrezco como prueba? Entonces usted dice, el mismo expediente, véase que no hay legajos de administración, no ha presentado nada. Entonces uno dice que no es lo que hay, es lo que no hay en el expediente. Lo que no hay, sí. Prueba, el mismo expediente. Nótese que no hay legajos de administración. Por no acción, digamos, por no haber acción. Por omisión. Por omisión, sí. Por no haber cumplido sus deberes como albacea. Que también en esto depende la periodicidad, o sea, cada cuánto tiene que presentar informe el albacea, depende mucho de la cantidad de bienes, ¿verdad? Porque si es una propiedad que en realidad no está produciendo nada, muchas veces se le exige que los presente cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Según el Código Civil, el 554 dice, cada mes presentará el albacea al juzgado un estado administrativo de los ingresos y egresos que haya tenido la sucesión. Y al cesar en su cargo rendirá la cuenta final comprobada de su administración. Eso es lo que dice el Código 554. Correcto. Pero digamos, a veces uno podría entender que un atraso de 1 o 2 meses, uno dice, bueno, podría ser justificable, ¿verdad? Bueno, si ya han pasado 6 meses y no ha dicho nada, sobre todo si se están recibiendo rentas, yo no dice, sí, aquí eso no es como muy correcto, ¿verdad? Entonces, sí, es total. De hecho, inclusive lo valoré presentarlo que al mes de presentado el proceso, si el albacea no, es que yo lo estuve considerando, que si el albacea no hace nada en la administración, no recuerdo el detalle porque algo así como que se extinguía la situación, o adelanto de renta, venta de bienes, es que no lo recuerdo exactamente, me iba a ir por ahí, pero dije yo, no, esto no puede suceder porque ya el proceso empezó. Entonces, de esta forma no se puede presentar, tiene que ser de otra. Ok, no, está bien, muy bien, don Danilo. Gracias, profesor. Vamos a ver, aquí, ¿quién nos queda? Ignacio, usted está grabando, pero no lo hemos oído, don Ignacio. Buenas noches, profesor. A mí me tocó un incidente de tercería de dominio, pero en principio es fácil, pero yo tenía la duda de los otros tipos de incidentes, de qué consisten, porque hay otros, ¿verdad? ¿Cuáles eran? De dominio y de distribución. ¿Esos en qué consisten los otros? Bueno, explíquenos ustedes el de dominio y yo les explico los otros, para no hacerle la tarea. Sí, entonces yo en mi incidente de tercería de dominio, pues obviamente en los hechos narré que se había embargado un bien que no era del demandante en un proceso monitorio dinerario. Y entonces esta señora, al que sufrió un embargo ilícito, entonces se apersonó al proceso como incidentista
y aparte cobrando daños y perjuicios porque había solicitado un crédito en el banco y puso como garantía la propiedad y entonces eso le generó daños y perjuicios porque le rechazaron el crédito. Entonces brindé como prueba obviamente el mapa catastral, la escritura pública de la propiedad y también brindé que se daría declaración de parte de la señora perjudicada. Ok. Entonces, sí, vea, estos que se llaman, son incidentes, bueno, en cuanto al trámite, se hace bajo el trámite de incidente. Se denominan tercerías, eso está en el artículo 172, y tiene que ver con los casos en que se ordenan remates y embargos de bienes. Entonces, bueno, eso lo habíamos comentado un poco al inicio de la clase, cuando se hacen embargos pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Entre las cosas que pueden suceder es que, bueno, que los bienes sean inembargables, bueno, otras situaciones que se pueden dar. Entre estas situaciones están lo que se llaman las tercerías. Entonces, uno es la tercería de dominio, que es cuando una persona que no es el demandado, ni los fiadores, ni deudores en el proceso, llega y esa persona se presenta y dicen, vean, este bien no es del demandado, sino que es mío. Y entonces, mediante esa tercería de dominio, solicita, la pretensión va a ser precisamente que se declare que por no ser el bien del deudor, ¿verdad? Y que por pertenecerle a esa otra persona que es ajena al proceso, se le excluye de ese embargo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llaman tercería de dominio. Luego existe otra que se llama tercería de mejor derecho. Entonces, nuevamente, estamos hablando que se hace un embargo y ese embargo de ese bien, por una deuda que alguien le debía plata a Ignacio, Ignacio llegó y pidió embargo, le embargaron la bicicleta, ¿verdad? Y ya cuando están en ese proceso, llega alguien y dice, no, un momentito. No, esa bicicleta responde a un crédito prendario y yo aquí tengo el documento donde se constituyó la prenda, no se había inscrito, pero aquí claramente esto tiene fecha cierta, se hizo una escritura pública de tal fecha y claramente esa prenda es un crédito privilegiado, digámoslo por decirlo así, y entonces con esa bicicleta, en caso de rematarse, al que hace, más bien, yo tengo mejor derecho sobre esa bicicleta que usted, porque esa deuda ya conmigo ya también venció y entonces ya yo también estoy gestionando un proceso de remate de esa bicicleta, ¿ok? Profe, entonces la tercería de mejor derecho la pueden presentar solamente acreedores. Bueno, sí, porque dice, bueno, o alguien que demuestre que tiene mejor derecho. Podría ser, sí, bueno, es que no sería dominio porque no es alguien que la haya comprado, pero cualquiera que demuestre tener mejor derecho sobre ese bien, dice, aquí en el artículo dice, cuando se pretenda tener preferencia para el pago con el producto de ellos. ¿Ok? Entonces sí sería, como lo dice Denise, otro acreedor que dice, yo tengo un mejor derecho para ser pagado con ese bien. Entonces, está en lo correcto, Denise. Profe, ¿y qué pasa en el caso, digamos, que yo tengo la propiedad y yo, digamos, como en el caso de Ignacio, ¿ok? Entonces, Ignacio, resulta que ya la persona era dueña de esa propiedad, pero ¿qué pasa con la persona que que puso una hipoteca sobre esa propiedad y la vendió? A él también, entonces, después tiene que llevárselo a un proceso, ¿cierto? Por vender algo que no, o sea, un bien que tenía un acreedor. Bueno, hay un proceso penal que precisamente se llama estelionato, ¿ah? Que es el que vende un bien que se sabe que, o sea, que no le pertenece o que tenía ya algún gravamen, ¿verdad? Y no cambia penal, entonces, el asunto. eso, digamos, podría ser visto desde el punto de vista
penal podría ser delito, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, hay otra cosa que hay que recordar, digamos, la hipoteca en principio, digamos, una hipoteca en principio, para que tenga efectos que llaman erga omnes, ¿verdad? Contra todo mundo, ¿verdad? Tendría que estar inscrita en el registro. Si esa hipoteca está inscrita en el registro, si usted vende la propiedad, se va con toda hipoteca. Es lo que se llama un derecho real de garantía, ¿verdad? Entonces, independientemente de quién sea el dueño, la hipoteca va a seguir el bien, ¿verdad? Y usted lo que persigue, independientemente del que sea dueño, usted va a perseguir el bien. Entonces, usted siempre podrá hacer valer su hipoteca, ¿verdad? Sí, sin importar quién es el actual dueño, ¿verdad? Eso. Pero bueno, podría ser que la hipoteca no estuviera inscrita, ¿verdad? Entonces, eso complica la situación porque hay terceros, ¿verdad? Que dicen, pero ¿cómo es esto si yo no sabía, ¿verdad? Pero sí, son situaciones que podrían darse. Entonces, en un caso podría darse una tercería de mejor derecho y decirnos, no, un momentito, es que yo tengo aquí un documento donde este bien es la garantía de la deuda que él tiene conmigo y que también ya está vencida. Entonces yo tengo mejor derecho que esa otra persona. Entonces, bueno, para eso son las tercerías, ¿verdad? Y la otra, en que también contempla el 162, es lo que llama tercería de distribución. Entonces, aquí estaríamos hablando de acreedores que llegan en igualdad de condiciones. Entonces dice, tercería de distribución, cuando el tercero pretendiera participar del producto del embargo de forma proporcional, alegando tener un crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la anotación en caso de bienes registrados. Entonces, en este caso de tercería de distribución, ustedes están cobrando una deuda y llega y aparece otro tercero y dice, sí, yo también, él a mí también me debe. Y entonces yo quiero que ahora que se va a sacar esto del remate, que nos paguen a los dos. Entonces esas son las famosas tercerías que se tramitan en vía incidental y que sirven para ese tipo de situaciones. Ahora, aclarado el asunto, Ignacio, no se nos esquine, díganos qué fue lo que usted hizo. Sí, no, ya lo expliqué, que las pretensiones que se levantara el embargo y condenar a la parte actora, o sea, al demandado, al que pagaran daños y perjuicios por el crédito que se le rechazó a esta señora, que era pues una tercera parte que no debía sufrir las consecuencias del embargo. Ok. Sí, normalmente, digamos, el efecto de este incidente básicamente es el que se levante, digamos, el embargo sobre ese bien, ¿verdad? Ya el asunto de los daños y perjuicios, en realidad no es tan sencillo cobrarlo en el mismo incidente, ¿verdad? No digo que no se pueda cobrar, pero normalmente ya, ya para el cobro de daños y perjuicios, digamos, por toda la situación, si usted quisiera, por ejemplo, decir que desgraciadamente por ese embargo que recayó sobre ese bien, perdió la oportunidad, por ejemplo, de vender la propiedad y que eso le causó daños materiales y daños morales, etcétera, etcétera, posiblemente eso yo lo estaría tramitando en un proceso ordinario, ¿verdad? La tercería es algo como más sencillo, simplemente como disculpen, eso no es de él, eso es mío, saquémoslo, ¿verdad? Entonces nada más como para que lo anoten por ahí, pero muy bien, don Ignacio. Vamos a ver, Milagro, sigue durmiendo, ahí, ya. Que no la oigo. Más bien le iba a pedir la palabra, que dicha, vea. Ya la desperté, qué dicha, cuénteme. A mí me tocó el incidente de alegación de falta de capacidad o de defectuosa representación. Yo tomé el de alegación de falta de capacidad. Entonces yo lo que hice fue, digamos, es un proceso donde está involucrado un menor de edad, un menor de 15 años. Entonces, yo expongo en los hechos
que, bueno, ese menor de 12 años, de 15, perdón, tiene que estar representado por el papá. Pero yo en los hechos expongo que el papá de él no presenta certificación que le acredite en condición de promotor de la demanda a nombre del hijo. Y también que él, al ser menor de 15 años, no posee un garante procesal en representación para llevar a cabo el proceso, lo cual incurre a falta de capacidad procesal. Entonces, no sé si eso iría bien ahí. Sí, bueno, recuérdense que el asunto, digamos, eso está en el artículo 19, se puede alegar en cualquier momento. Y entonces puede ser un asunto de falta de capacidad, que acordémonos que la capacidad la tenían por norma general todas las personas mayores de 18 que eran hábiles, ¿verdad? Y en el caso de las personas jurídicas, básicamente el asunto es que, bueno, que todavía esté vigente el plazo social y que la personería esté vigente, que todavía esté en nombramiento. Si alguna de esas condiciones no se cumple, y en el momento en que se observe, se puede alegar. Entonces el asunto es que uno dice, bueno, ¿y cómo lo alega? Bueno, la falta de capacidad procesal y la defectuosa representación se puede alegar en cualquier momento. No dice que tenga que hacerse vía incidental. Sin embargo, acuérdense de que el código nos dice que precisamente el incidente es para aquellas cosas que tengan relación con el proceso principal y que no exista otro procedimiento establecido. Entonces dice, bueno, ¿cómo alego yo eso? Bueno, lo alego vía incidente, ¿verdad? Entonces me parece que la situación que expone Milagro, pues sí podría encajar dentro de lo que explica el artículo 19. ¿Qué ofrece como prueba, Milagro? Profe, eso te iba a preguntar. Es que en prueba yo puse, bueno, documentar las existentes en el proceso principal, pero no sabría si, digamos, en este caso de que se necesita un documento, un certificado que represente al menor, digamos, ¿es necesario agregar algo más? Sí, bueno, normalmente la representación del menor, normalmente lo que se aporta en un proceso es la certificación de nacimiento, donde consta quiénes son los papás, ¿verdad? Entonces, normalmente, si yo estoy haciendo algo de mi hijo, yo digo, bueno, yo, Carlos, en ejercicio de la patria potestad del menor tal, ¿verdad? Y aporto la certificación del registro civil donde consta que yo soy el papá, ¿verdad? Entonces, normalmente ese es el documento, ¿verdad? Que va a demostrar que yo sí tengo la representación como padre en ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Si eso no consta en el expediente, pues uno podría decir, bueno, demuéstrelo, ¿verdad? Tiene que demostrar que efectivamente. Ahora, podría ser uno de esos casos, ¿verdad? Que en realidad tal vez por alguna cuestión familiar, más bien a la persona se le había expresamente excluido del ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? En un proceso de familia, ¿verdad? Y que tal vez sea la mamá la que ejerce todos los derechos y el papá trata de aprovecharse de alguna situación y presenta el proceso. Entonces, bueno, ya aparece alguien y dice, no, un momentito, aquí más bien, pero ahí sí tiene que aportar la certificación del proceso familia, ¿verdad? Diciendo que este señor más bien por maltratos al menor fue excluido de la patria potestad, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese caso, esa sería la prueba correspondiente, ¿verdad? Ok, en este caso yo lo planteé como si yo fuera la parte demandada y esa otra persona fuera la parte actora. Entonces, más bien yo estoy interponiendo el incidente. Dice que la persona que está interponiendo la demanda, digamos, no tiene los documentos completos, que sería esta certificación. Entonces, no sé si en este aspecto solamente sí, entonces, correcto. Se podría servir porque, o sea, si eso no consta en el expediente, entonces efectivamente existe un vicio en el proceso. La persona que está gestionando a nombre de alguien siempre tendrá que demostrarlo. Y vieron qué común que es, ¿verdad? A veces se les olvida. Presentan dice yo, representante de la sociedad anónima tal, y uno dice, bueno, sí, pero ¿de dónde? No
no portan la certificación de personería. Oye, yo, fulanito tal, apoderado especial judicial, y uno dice, qué raro, no encuentro el poder. Se da con más frecuencia de lo que uno pueda creer, ¿verdad? Es que se les olvida presentar el documento, entonces uno no puede creerle simplemente por lo que dicen, tienen que demostrarlo, como dicen, con los papelitos. Los papelitos son los que hablan. Perfecto, profe. Bueno, hoy solo tenemos 18 participantes. ¿Qué nos pasaría con todos los demás? Ahí nada más para que les digan a los que están faltando, que aquí yo sí lo tengo muy claro, porque aquí, por lo menos, aunque estén dormidos, prendieron la computadora o el teléfono, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con Casey y con Camila. ¿Están ahí? Casey, Paniagua y Camila. Sí, aquí estoy, profe. Camila, cuénteme, Camila, ¿qué hizo usted? A mí me tocó el incidente de recusación de juez. Ujú. Entonces, yo en los hechos planteo que en un proceso, existe un proceso ordinario en donde se pretende la división de cosa común, específicamente una propiedad, y que la jueza resulta ser copropietaria de esa finca, al igual que las partes en el proceso. Entonces, yo pongo la causal de interés directo en el resultado del proceso. Como prueba aporto la certificación de la propiedad, en la que constan como copropietarios la parte demandada, la parte actora y la jueza, y pido que se recuse la jueza y que se nombre un juez nuevo. Correcto. Muy bien, Camila. ¿Y Casey? ¿Cuál es el tuyo? Profe, el mío es el incidente de nulidad de audiencia de prueba. Y bueno, básicamente se realiza la audiencia de prueba sin que una de las partes comparezca, entonces se pide que se dé la nulidad de este acto por haber incumplido con las normas. Y bueno, de prueba en realidad no sabía muy bien qué adjuntar, pero lo que puse fue la grabación de la audiencia, que bueno, se remite al expediente. Muy bien, nada más tengan en cuenta el artículo 50 del Código Procesal Civil, que establece sanciones por la no asistencia de las partes. Entonces, el asunto no es que no haya llegado, el asunto hay que ver si se le dijo que tenía que llegar, ¿ah? Porque digamos a la licenciada Casey Paniagua se le notificó con suficiente antelación del señalamiento del día lunes 11 de mayo, ¿ah? Y resulta que la licenciada Casey Paniagua se le olvidó y se fue a hacer otra vuelta, ¿ah? O se fue, no sé, simplemente se le pasó. Entonces, el vicio ahí no es que no haya llegado, sino que tal vez posiblemente no se le informó que tenía que llegar, ¿verdad? Profe, de hecho, bueno, en el incidente yo puse eso, sí tenía como una duda al respecto, o sea, pero me imaginé que era justamente eso, entonces, digamos, especifiqué que era porque no había sido notificada. Correcto. Entonces ahí, y entonces efectivamente, entonces uno dice, bueno, hay un asunto de nulidad de la notificación y a consecuencia de eso también ese acto judicial de la audiencia, usted no pudo llegar. Entonces, evidentemente eso le causa una indefensión a su usuario, a su persona usuaria, porque usted no pudo ejercer el derecho de defensa en esta audiencia de lo que sea que se haya hablado, ¿verdad? Entonces, ahí efectivamente sería una causal de incidente de nulidad de la audiencia. Muy bien, entonces lo que habría que hacer es, posiblemente, si se declara con lugar, si se acoge el incidente, habría que repetir la audiencia, ¿ah? Posiblemente, ¿verdad? A menos que lo que se haya hecho hubiera sido cuestiones tan intrascendentes, ¿verdad? Que no lo afecten, pero pensemos en que en esa audiencia se designó a un perito para que haga un informe, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, en realidad, ¿qué tanto le estará afectando a la parte que se haya nombrado un perito, verdad? Entonces, bueno, pues usted podría decir, no es que yo precisamente quería ponerme el nombramiento de ese perito porque no es necesario. Y bueno, entonces ya eso será algo que habrá que discutir, ¿verdad? Si la no asistencia ahí le afectó o no le afectó, ¿ah? a los intereses de su cliente.
Muchas gracias, Casey. Deiner, usted ha estado muy calladito últimamente. Hola, profe. ¿Qué pasó? Cuéntenos, don Deiner. Por aquí estoy. ¿Tiene el incidente por ahí? Sí, por aquí lo tengo. Yo hice incidente de recusación de juez. Ajá. ¿Y por qué? Lo que planteé... Lo que planteé fue que el juez vive en unión de hecho con una de las partes. Qué terrible, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? No, que qué terrible eso, que viva con alguien y que no le haya informado a todo el mundo que está viviendo con una persona. Entonces yo lo que, pido es que el juez se recuse de ese caso para que lo tome un juez imparcial. ¿Y cómo lo demuestra usted, don Deiner? ¿Qué prueba ofrece usted? La prueba de que fotos fue lo que yo puse. Entonces, pero si puse uno que anda la en el muchacha, parque, si uno anda en el parque con cualquier persona, ya una foto es suficiente. Pero andan juntos de la mano y un amor, y entonces yo también puse que en el departamento de que vivían, el dueño facilitó las cámaras de seguridad, entonces entraban de la mano. Pero eso es una violación de privacidad, más bien a usted lo van a condenar, ¿verdad? Por andar metiéndose en la vida privada del juez. Profe, una pregunta. Por ejemplo, el simple hecho de la existencia del juez de la mano con una de las partes, no necesariamente que esté en unión de hecho, pero por ejemplo, si yo como parte contraria veo a mi demandada o a mi demandado con el juez que va a juzgar mi caso de la mano en un parque, yo recusaría, digamos. Ok, vean que esto que plantean Deiner y Denise es muy importante porque la gente cree que las fotos hablan solas y no es cierto, porque la foto es una prueba material que se presenta en el proceso, pero ustedes tienen que vincularla con algo. Entonces, ese algo que puede ser el testimonio de una persona que ubique en esa foto, que ustedes lleguen y le digan, bueno, ¿qué observo? O sea, usted sabe si entre fulanito y fulanito existe algún tipo de relación. Entonces ya la otra persona va a empezar, bueno, sí, a mí me consta que estas personas andan desde hace tanto tiempo y no sé qué. Y bueno, ya después se le muestra la foto y dice, bueno, sí, efectivamente ese es el señor juez y esa es fulanito de tal. Y eso yo lo observé en el parque el día tal. Pero la foto por sí sola, porque ustedes podrían ser, por más fecha que pudiera tener la foto, podrían decir, no, un momentito, eso fue hace como 2 años, esa foto es cierto, pero ya yo no estoy con esa persona desde hace como 2 años. Entonces ya no sería una causal, ¿verdad? Entonces ustedes tienen, además de aportar la serie de fotografías, ustedes tienen que vincular eso, ojalá a través de un testimonio. ¿Sí, Deiner? Esa era mi pregunta. Entonces, ahí la prueba que también corresponde serían testigos. Posiblemente, sí. Y sobre todo, si pensando que la persona juzgadora niegue, que ustedes lo ofrecen de una vez por aquello de que la persona, eso se llama prueba eventual. Y dice, bueno, ofrezco las fotografías y como prueba eventual, en el caso de que el juzgador no acepte la causal, ofrezco el testimonio de tal y tal y tal. Entonces, claro, por supuesto que a uno no le va a gustar de repente verse expuesto a toda una historia ahí atrás, ¿verdad? Entonces uno posiblemente una vez dice, no, sí, tiene razón, me separo y punto, ¿verdad? Pero imagínense que sea, diga, no, yo niego la causal, eso es cierto, yo tuve una relación con esa persona, terminó hace 2 años y no tengo impedimento alguno en seguir conociendo de esto, ¿verdad? Entonces, no, de repente la foto no sería suficiente. Don Edson. Una consulta. Sí. Ajá, en ese caso, por ejemplo, en que se está desarrollando, que el juez podría eventualmente decir que eso fue una relación vieja o que ya hace más de 2 años que no va esa persona,
uno igual lo podría presentar porque de cierta manera eso sí está afectando a la imparcialidad del juez, aunque sea una pareja, tal vez hasta para mal, o yo no sé. ¿Qué tanto? Ya una relación así, como dicen, ya una relación ahí fenecida, ya uno diría que es una situación prescrita. Yo no lo veo como que pudiera tener tanta incidencia, pero también habría que ver la forma en que terminaron, ¿verdad? Porque si efectivamente eso podría incidir a favor o en contra, ¿verdad? Acuérdense que hay una causal muy abierta cuando se habla de la recusación, que era, creo que el inciso 17, ¿verdad? Del 16, dice, la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto a su imparcialidad o objetividad, ¿verdad? Entonces, bueno, dependería cómo ustedes lo expongan, ¿verdad? Que podría ser que tal vez, sí, no, es que dadas las circunstancias, lo mejor es que se aparte del conocimiento del caso y que se nombre a otra persona juzgadora. ¿Ok? Ya, gracias. Sí. A mí me parece que inclusive la imparcialidad puede ir en ambos sentidos, ¿verdad? Porque usted lo menciona, dependiendo de cómo haya terminado la relación, puede ser que a la otra parte más bien le perjudique que esté la expareja como juzgador. Ah, sí, claro. No, efectivamente, por eso es que... Tiene doble filo, ¿verdad? Tiene doble filo y por eso es que hay que estar analizando cada caso en particular, ¿verdad? No todas las relaciones son iguales, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un receso, don Ignacio. Yo no sé si usted le pone pausa. Sí, le voy a poner pausa y entonces va a quedar... Y reiniciamos a las 7. Vamos a dar 15 minutos para que vayan al baño a comer. Muchas gracias. Regresamos a las 7. Buenísimo. Bueno.